primera vez, arrepentimiento. Mateo. Me le pregunta a Siri. Se quejan en el Evangelio, pero no sé exactamente el capítulo. Hermanos, Ezequiel, póngame en manos de Dios para comenzar este estudio, por favor. Buenos días, bienvenidos. Vamos a ponernos de pie nosotros para inicio a esta clase de Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, en estos momentos, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, Padre Santo. En estos momentos, Padre Santo, vamos a iniciar, Señor, estas clases de escuela dominical, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que uses a nuestro hermano Carlos, Señor, de una manera especial, Señor. Úngenos, Padre. Límpianos, Señor, purifícanos, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, penetre, Señor, en lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Que todo lo que se va a hablar, Señor, de tu palabra, Señor, sea para exaltarte y glorificarte, Señor, y que podamos aprender, Señor, aún más, Señor, porque tu palabra, Señor, no tiene fin, Padre Santo, para seguir aprendiendo, Señor, día a día, semana a semana, Señor. Gracias, Señor, te pido por la vida de mi hermano Carlos, Señor, por su esposa, Señor, por todos estos días, Señor, que él trabaja, Señor, para preparar este estudio, Señor. Te doy gracias por él, gracias por su familia y gracias por cada uno, Señor, de los que vamos a estar aquí escuchando su palabra. Sí, Padre Santo. Gracias, Señor. Así sea. Amén. Amén, en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Hermano Jerry, te cargo mi micrófono, por favor. No se oye. Ahí podemos. Hermano, si me puede ayudar Hermano Carlos, Mande. donde dice que predicar el bautismo para arrepentimiento Bueno. ¿Puedes prendido? Sí. Sígame, hermano. donde dice usted que el Señor predicaba para arrepentimiento en Lucas 3:3. ¿Qué dice? Bueno. Sí. Hoy comenzamos un nuevo estudio. Son muy afortunados de estar aquí para comenzar un estudio que nos va a ayudar mucho a crecer. Puedo darle toda la gloria, toda la honra al Señor, que en los 3 estudios que terminamos, el Señor dio fruto y hubo, si no me equivoco, 8 bautizados para la gloria del Señor. Arrepentidos y bautizados, entonces funciona, ¿lo encontró? Pues dice, y el que fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. No, ese no es. Al ratito se lo voy a enseñar. Hoy tenemos este estudio que se llama la Biblia, herramienta divina. Muchas veces tenemos dentro de nuestra congregación personas que pues no sabemos usar la Biblia, ¿verdad? Y pues de alguna manera para eso estamos, para enseñarles, para ir aprendiendo, para irnos desarrollando, ¿verdad? No es vergüenza, pero sí tenemos que irnos motivando primeramente a comprarnos nuestra Biblia, ¿verdad? Le he contado como testimonio, ¿verdad? Que la primera vez que fui a preguntar el precio de una Biblia me asusté, ¿verdad? Y a lo mejor se recuerdan, todo ahí en California, a la iglesia que yo iba, pastor, siempre antes de comenzar su predicación, siempre decía, quiero ver sus Biblias. Y todos enseñaban sus Biblias, y yo nuevo ahí, yo dije, caray, yo necesito traerme una Biblia, y fui y pregunté el precio, y dije, no hombre, tan locos, ¿verdad? Y el Señor redarguyó mi corazón y me hizo recordar, ¿verdad? ¿Cuánto pagabas por un boleto de un baile? ¿Verdad? O cuánto dinero te gastabas en cervezas antes. Y era mucho más, y dije, voy a comprarla para mi propia edificación, ¿verdad? Siguiente imagen, por favor. Entonces la Biblia se divide
en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí vemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se divide ahí en los primeros 5 libros, que es el Pentateuco. ¿Me lo puede leer, hermana Mayra? ¿Cuáles son los 5 libros? Sí, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el siguiente son los libros históricos. Léamelos, por favor. Híjole, mátale que a mi mano. No traigo lentes. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. ¿Verdad? El siguiente, que son los libros poéticos. Que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y el siguiente, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, que son los profetas mayores. ahí hay una pregunta. Tenemos profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se les conoce como profetas mayores y por qué se les conoce por profetas menores? Los que están en los profetas mayores se les conoce no porque hayan sido más grandes, sino porque escribieron más. Y los menores pues escribieron menos. Amén. Vean los siguientes, por favor. Los profetas menores es Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, que comenzamos con los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Histórico. Los hechos. Las cartas paulinas son Romanos, Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Las cartas generales, Leo, Santiago, Pedro, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas, y el profético que es Apocalipsis. Gracias, hermano. Entonces ya podemos ver allí, conocer nuestra Biblia, que tenemos, ¿verdad? Se divide en dos. Hay quienes dicen, ¿verdad?, que ya no se ocupa el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es una falsedad. El Antiguo Testamento se hace latente en el Nuevo y también se hace en el Antiguo. Son muy necesarios los dos todavía. Es muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Como usted puede ver, ¿verdad?, la hermana Lucy nos ha estado entrenando nuestro esgrima bíblico, que quiere decir que no perdamos, ¿verdad?, la habilidad de estar buscando citas bíblicas en nuestra Biblia, porque perdemos la costumbre, en el caso mío, por usar más la tableta, pero tenemos que tener la habilidad, porque en la calle nos podemos encontrar a alguien que te conoce, que sabe que vas a la iglesia, que sabe que eres cristiana y que puede decir: ¿me puedes enseñar esto? ¿Me puedes decir qué quiere decir esto? ¿Me puedes orar por mí? ¿Verdad? Y uno tiene que tener la habilidad de ir rapidito a la Biblia, ¿verdad? Es algo muy bueno que conozcamos todos los libros. Cuando estudias, cuando te metes a una universidad, es un requisito que nos lo sepamos todos de memoria, ¿verdad? Es muy importante que tengamos conocimiento. Por ejemplo, la hermana ahorita nos decía en su último versículo de Oseas, ¿verdad? Hay muchas veces que casi no predicamos tanto de Oseas, pero necesitamos saber dónde está, ¿verdad? Siguiente, por favor. Hebreos 10, capítulo 7, dice: entonces, dije, aquí he venido. Dice: en el rollo de este libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, si estamos hablando de la Biblia, ¿para qué es la Biblia? Para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es una guía que nos ayuda a vivir. Yo recuerdo que en algún momento llegué a renegar en mi ignorancia y decir: pues nadie nos enseñó a ser papás, ¿no? Nadie me enseñó a ser hijo, nadie nos enseñó a hacer muchas cosas. Y la verdad es que la Biblia sí nos enseña a ser padres, nos enseña a ser hijos, nos enseña a hacer todo. La Biblia nos enseña a muchas cosas, nos enseña hasta cómo debemos de sonarnos. ¿Recuerdan ese versículo en los estudios pasados, verdad? De sonarnos, la nariz,
que no debemos de hacerlo tan fuerte porque nos sangra. La Biblia nos dice cómo debemos, los varones, cómo deben de ser la ropa interior. Nos enseña cómo debe de ser el corte de pelo. Cuando nos vamos encontrando todas estas cosas, decimos, wow, ¿verdad? La Biblia me enseña cómo debe de ser todo. Pero no lo hacemos porque no tenemos el conocimiento o no nos queremos dar el tiempo de aprender. Amén. Y luego dice Hechos 8:30, dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. ¿Cuántos conocen esta escritura? Amén. Felipe había sido trasladado, ¿verdad?, por el Espíritu con este hombre, el eunuco, que iba leyendo las escrituras, ¿verdad? Y le pregunta, ¿qué es lo que lees? ¿Verdad? Y aquí viene una importante, ¿podrá menos que alguien me guíe? Entonces necesitamos que alguien nos guíe en las escrituras. Necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos desmenuce, nos explique la palabra, por qué y para qué y cómo la podemos aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? No nacemos aprendiendo, pero necesitamos que alguien nos enseñe, mira, esto quiere decir esto quiere decir esto, y a veces hay citas, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que podemos entenderlas, entendiendo las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, alguien nos tiene que enseñar. No es ninguna vergüenza decir, hermano, ¿me enseña? Hermano, ¿me explica? Hermano, no lo entiendo, no me cae el 20 todavía. Hay citas para mí que hasta la fecha todavía tengo dudas de cuál es la verdadera y exacta interpretación. Porque una de las cosas que siempre olvidamos hacer es orar antes de leer. Porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo que estamos leyendo, porque si no, vamos a empezar a estar entendiendo una escritura como me conviene a mí, ¿verdad? Entonces, no se trata de que yo lea la escritura y la entienda como me conviene a mí, sino como el Espíritu Santo conviene que nosotros le creamos y le entendamos a Él, ¿verdad? Podría darle muchos ejemplos de cómo malentendemos las escrituras. Siguiente, por favor, dice Romanos 8:1, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Necesitamos conocer perfectamente nuestra Biblia. Hay diferentes versiones, traducciones de las Biblias, y tenemos que tener mucho cuidado cuál es la traducción que nosotros tenemos o tener manejo, ¿verdad? Eso es una de las cosas que me encanta la tableta, que podemos tener diferentes Biblias gratuitas y podemos examinar diferentes versiones para ver qué es lo que nos está previniendo. Por ejemplo, Romanos 8:1, ¿verdad? Dice, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Por ejemplo, en la versión de Nueva Versión Internacional, le cortan, ¿recuerdan? Le quitan la palabra, o sea, en aquella versión ya no dice los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una persona nueva, recién convertida, que se compró la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Y lee este versículo que es tan importante y lo aplica, porque nada más está leyendo esa parte y dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces él malentiende y dice, la vamos a dar vuelo a la hilacha entonces. ¿Por qué? Porque a esa Biblia le hace falta esa otra parte, dice, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, por ejemplo, el hermano Lisandro, que le vino, ¿verdad?, el Espíritu Santo y cambió su vida de una manera sobrenatural. Él me llama y me dice, hermano, estoy en la librería
y me dice, me gusta esta y esta Biblia. Qué bueno que tiene la confianza de mandar un mensaje y preguntar, ¿cuál es la que mejor me conviene a mí? Porque si en su propia sabiduría él escoge una donde de esas Biblias que ya le han quitado un montón de cosas, no va a entender lo que la palabra le está enseñando, ¿verdad? Entonces, aprendamos cuál es la versión buena, cuál es la que no me está ayudando, o tener el conocimiento de decir, ok, esta tiene algunas cosas buenas, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Las más confiables que yo le puedo recomendar es Reina Valera 1960, la Nueva Traducción Viviente, y esta es la versión de las Américas. Le explicaba la otra vez que la versión de las Américas es muy bueno que nosotros tengamos dominio de ellas, porque esta es la versión que usa el católico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con un católico, que se abre la puerta, que se da la oportunidad de predicar y enseñar, ¿verdad? Uno de los pretextos que ellos hacen es, tu Biblia es diferente a la mía. Tu Biblia y mi Biblia son diferentes. Entonces, si tenemos el conocimiento de la Biblia de las Américas, podemos estar hablando de tú a tú con una misma versión. ¿Amén? Amén. Ok, la única diferencia que vamos a tener con esta versión de las Américas es de que nosotros no vamos a tener en esta Biblia cristiana los libros apócrifos. Los libros apócrifos son aquellos libros que no son aprobados por el canon. Esos libros no son aprobados bajo la lupa de expertos que coinciden que no son libros inspirados por el Espíritu Santo. Se cree que estos libros son inspirados por el hombre, que ya no coinciden con el canon, ¿verdad? Que tiene que dar reverencia siempre a Cristo. La Biblia nos enseña que todo es conforme a la vida de Cristo, y todo, Génesis, Éxodo, todo nos lleva a Cristo y termina con el Apocalipsis hablándonos de Cristo. Entonces, esos libros apócrifos lo que nos enseñan es de que esos libros no nos hablan tanto de Cristo, no nos llevan a las profecías, no nos llevan. Son libros buenos, no son libros malos, ¿verdad? Pero no coinciden con todo lo que nos va llevando, ¿verdad? Los libros hacia la muerte, la resurrección, el arrebatamiento y todas esas cosas. ¿Alguna pregunta con los libros apócrifos? Solamente comentar que son libros que narraron acontecimientos que pasaron en aquellos tiempos, pero igual como lo explicó usted, determinaron que esos no habían sido inspirados por el Espíritu del Señor para dárselo a su iglesia, para que aprendiéramos sobre Cristo y lo que había de venir. Amén. Hermano. Hubo 400 años antes que viniera Jesús. En esos 400 años, como estaba diciendo la hermana, escribieron la historia. Pero esa historia que escribieron, ellos no consideran que no fue inspirado por el Espíritu Santo, porque hubo un silencio de 400 años. Es correcto. Hasta que vino Jesús. Entonces, sí reconocen a lo que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Pero sí es la historia que pasó, sí pasó. Sí. Amén. Es correcto. No son libros malos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? No salirnos, porque toda la Biblia está centrificada en Cristo. El estudio lo compara como una llanta de bicicleta donde tiene rayos, ¿verdad? Todos conocemos los rayos de las bicicletas y llegan a un eje. Entonces ese eje es Cristo. Entonces la Biblia está centrificada en Cristo y siempre tiene que ser el tema, Cristo. Si no es Cristo, entonces pues no es una Biblia que nos esté enseñando algo, como podemos conocerlo con otras religiones que no hablan de Cristo. Amén. Amén.
Siguiente dice, segunda de Crónicas 34:14, dice, y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés, ¿verdad? Aquí la palabra nos está enseñando que hubo un tiempo donde Dios le dio, ¿verdad?, las primeras tablas a Moisés. ¿Recuerdan eso? Amén. Las primeras instrucciones. Entonces de allí comenzó la ley, ¿verdad? Por eso dice, encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Siguiente imagen, 2 de Corintios 6:14. Y luego dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tiene la injusticia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Verdad? La Biblia nos instruye y nos previene. Es muy triste que para nosotros como pastores a veces conocemos parejas, ¿verdad?, que uno es cristiano y el otro no, y viene el consejo, ¿verdad? Pues fíjese que ya me quiero casar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo inmediatamente nos discierne, ¿verdad?, que no son cristianos los dos, y uno enseña esta parte donde dice, ¿verdad?, no estéis unidos en yugo desigual. No me importa, yo lo amo, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a convencer, yo lo voy a llevar a la iglesia todos los domingos, y un día se va a convertir. ¿Y qué pasa y qué sucede? Que no sucede. Empieza el maltrato, empiezan los problemas, y después la siguiente reunión con el pastor es, pastor, ¿qué hago? Me quiero divorciar, ¿verdad? Y uno se quiere arrancar el cabello, ¿verdad?, queriéndoles decir, te lo dije. Pero no es que nosotros lo digamos, lo dice la palabra de Dios. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No nos conviene. Necesitamos aprender. ¿Es duro? Sí, ¿verdad? Posiblemente vas a conocer a una muchachita que te gusta, que no es cristiana. Vas a tener que cerrar tus ojos, levantar tu mirada al cielo, o hablarle con tu corazón al Señor y decirle, Señor, esta chamaca me gusta, pero no es cristiana. Quítala de mi vida, Señor. Esa es la oración que hacemos cuando somos jóvenes, cuando estamos buscando pareja. Señor, si esta muchacha no es para mí, quítala de mi camino, aunque me duela, aunque esté muy bonita o muy guapo para las jovencitas, Aunque me trate muy bien. aunque me trate muy bien. Me da todo el cariño. Sí, es un tema en verdad difícil para el joven que ya ligó su alma con una persona que no es cristiana, y después vienen los problemas terribles, y se arrepienten. Pero ahora los que van a sufrir son los niños, porque ya tuvieron niños, y esos niños terminan sin papá, terminan sin mamá, y terminan a veces en cortes y cosas verdaderamente feas, solamente porque no quisimos escuchar un consejo bíblico de parte de Dios, donde nos enseña que no nos involucremos con personas en yugo desigual. Siguiente imagen, segunda de Crónicas 34:27 dice, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. La Biblia nos enseña que cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros oramos, Él nos escucha. ¿Nos escucha? El Señor nos escucha. Entonces tenemos que aprender que la Biblia nos puede enseñar de todo, ¿verdad? Por eso aquí nos enseña que ahí esa parte dice, ciertamente te he oído, declara el Señor. ¿Cuántas veces a ti no te gustaría que alguien, no sé, proféticamente o con voz audible de parte de Dios, ¿verdad?, los que estuvieron aquí hincaditos en la mañana, aquí a las 9 de la mañana orando, que el Señor venga y te diga, eso que tú le estabas pidiendo por tu hijo, lo vas a ver esta semana. Ese trabajo que tú estabas pidiendo, hoy te van a llamar, te van a decir que te presentes.
Qué hermoso es, porque sabemos que tenemos un Dios que nos escucha, que tú sepas que tú oraste y que el Señor te diga, listo, estaba empezando a trabajar en eso que me empezaste a pedir, estaba esperando que me lo pidieras. ¿Verdad? Es un Dios hermoso que se encarga de que nosotros sepamos que tenemos un Dios vivo. Amén. Un Dios que tiene orejas. A diferencia, ¿verdad?, de otras religiones que oran a ídolos que tienen orejas pero no oyen, que tienen boca pero no hablan. Nosotros somos muy afortunados y muy bendecidos de estar en esto que no es religión y entender que estamos con un Dios vivo que sí tiene boca y sí habla, que tiene orejas y sí escucha, especialmente nuestras oraciones. Eso es una bendición, ¿verdad? A veces decimos, el Señor no me contestó, el Señor no me respondió. No es por eso, simplemente tal vez no es tu momento o algo no te convenía, ¿verdad? Volvemos a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están orando por una jovencita, por una novia, o la jovencita por un novio? Y a lo mejor están haciendo lo correcto, orando, y el Señor te dice, no te conviene, por eso no te lo va a dar. Pero no estés pensando que no estoy contestando tu oración, te estoy cuidando, te estoy protegiendo. Siguiente, por favor. En Daniel capítulo 9, versículo 2 dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. La Biblia nos enseña que cada una de sus profecías, a través de la historia, todas se han cumplido al pie de la letra. Amén. Todas, sin faltar ninguna, todas se han cumplido al pie de la letra, y el Señor nos hace saber que si nosotros fuéramos tan entregados como Daniel, pudiéramos entender en los libros el número de los años por la palabra del Señor que le fue revelada al profeta Jeremías. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser tan entendidos como Daniel, tan metiditos en la palabra y entender por revelación del Espíritu Santo y que el Señor te dijera, ya vengo pronto? Es bien bonito estar metido con el Señor, ¿verdad? Por eso a veces yo les digo que a veces se burlan de uno cuando le dicen a uno ratón de iglesia. Te la pasas metido en la iglesia, te la pasas metido allá, te la pasas metido allá. Nos gusta estar metidos en las cosas del Señor y en el trabajo del Señor, amén. Siguiente imagen, en Daniel 9:3 dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración, súplicas, en ayuno, silicio y ceniza, ¿verdad? Nos enseña que tenemos que tener también a nosotros arrepentimiento. ¿Es importante el arrepentimiento? Amén. Bienvenida, hermana Lourdes. Quiero pasar desapercibida. No puede, no puede. Es muy especial para el Señor, no puede. No puede. Es muy importante que entendamos, ¿verdad?, que una de las cosas que la Biblia tiene la misión es que nosotros nos volvamos a Él. Esta iglesia tiene como logo, ¿verdad?, volver a Dios. ¿Por qué? Porque desde que nacimos con el pecado, nosotros ya hemos sido apartados del Señor y ahora necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador y volver a Dios, a donde siempre le pertenecimos. Tiene mucho sentido el logo, porque nosotros necesitamos volver a Dios constantemente. Amén. Porque somos pecadores, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque hacemos muchas cosas indebidas. Ayer estábamos en camino a un trabajo, Mindy y yo le decía a Mindy, uno peca hasta con la mirada, ¿verdad? Por eso tenemos muchas cosas de que arrepentirnos todos los días. Y yo le trataba de explicar, ¿verdad?, cómo son los ojos. Ay, se me fue. Pispiretos. No. Se me fue. Cuando miramos así a alguien menos, ¿verdad? Altivos. Altivos. Digo, hay que tener mucho cuidado con los ojos activos,
Digo, porque hasta cuando alguien te llama por teléfono, no lo contestas, a lo mejor miraste y dijiste, es Carlos. Cuidado. Los ojos, y hay una consecuencia dura ahí. Yo le decía, léeme las consecuencias allí. Y decía, no está, digo, léeme un versículo antes, ¿verdad? Y luego decía, 6 cosas aborrece el Señor y 7 detesta, abomina al Señor, ¿verdad? Es algo fuerte. ¿Ya leímos también 3:9? Sí. Gálatas 1:8. Quería comentar algo sobre Sí. esto que nos acaba de enseñar, hermano. Ayer estuve escuchando que está confirmado que en la Biblia hay una profecía que en el tiempo que ya estaba el fin cerca, iba a haber un army de 200 millones de personas que se iba a levantar en poder, y China ya tiene el army de 200 millones de soldados. Sí. O sea, proféticamente otra profecía se acaba de cumplir Sí. delante de nuestros ojos Sí. como iglesia. Y eso tiene que ver con que se secó el río Éufrates, porque parece que por ahí van a pasar, ¿verdad? Pero ojalá que a nosotros ya no nos toque, porque para ese tiempo, ojalá que el Señor ya nos haya arrebatado. Eso nos dice que ya estamos así en cualquier Cerca. momento. Pórtense bien y pórtenme bien. Es muy importante que mantengamos nuestras vestiduras limpias. Amén. En Gálatas 1:8, la Biblia también nos enseña una cosa muy importante. Mas si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea que, ¿verdad? Una palabra muy fuerte, y ya lo hemos visto, lo comentamos la otra vez, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquel que recibió otro evangelio? ¿Recuerdan que me lo mencionaron? ¿Verdad? Hay personas, no me recuerdo ahorita los nombres, pero hay 2 personas muy fuertes que estaban predicando otro evangelio totalmente diferente. Podemos ver, no sé si ustedes estuvieron ahí en el grupo donde recibieron un video donde anda que no se debería de autodenominar pastor, ¿verdad? Del diablo. ¿Recuerdan que lo vieron ahí en los mensajes que se les mandaron? ¿Verdad? Que se han anunciando por toda Latinoamérica. O sea, él está predicando el evangelio del diablo. Literalmente. Públicamente. Antes se escondían, hoy ya no se esconden. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hago más fuerte su comentario de nuestra pastora. Hay que estar muy pendientes del Señor, no andarnos desviando, porque las cosas están muy peligrosas ahorita. Nosotros necesitamos estar muy pendientes de la venida del Señor, porque está muy cerca. Estar muy pendientes de que no se estén predicando otra cosa que no sea Cristo. Se lo he dicho muchas veces, hermanos, hay iglesias que se denominan cristianas y usted va y no creen en Cristo. Salga corriendo de ahí. Va a iglesias cristianas y creen en el Padre, creen en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo. Salga corriendo de ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando usted llega a una iglesia nueva. Pregunte, ¿qué es lo que ustedes creen aquí? ¿Qué es lo que ustedes predican aquí? ¿Verdad? ¿Enseñan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Ok, bien. Y vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque muchos pueden ser que te digan que sí y estén predicando cosas totalmente fuera de lo que la Biblia nos enseña. Y tener cuidado, porque vemos esa palabra al final, dice, sea maldito, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte. La palabra nos prospera en todo, ¿es cierto? Nos prospera en todo. Siempre a veces estamos creyendo que la palabra prosperar quiere decir solamente dinero, y no. Sí entra lo económico, pero también prosperamos espiritualmente, ¿verdad? Que es lo que más nos debemos de preocupar. En Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero fíjese cómo dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y nada más dígame una cosa, ¿cuánto esfuerzo necesitas para levantarte para venir a la oración este mes de marzo? Todo el esfuerzo. ¿Mm? Es increíble que parece una palabra tan sencilla, pero a la hora de aplicarla,
¿verdad? Que tenemos una invitación para venir a orar de lunes a viernes todo este mes en honor de que ya viene la resurrección de Cristo, que la celebramos y le damos toda la honra, la gloria y la exaltación, y por nuestras peticiones privadas nos cuesta mucho trabajo esforzarnos. Eso ocupa mucha valentía, porque la primera vez que suena la alarma, lo primero que le damos es al celular o a la alarma, ¿verdad? Que se calle y que nos deje seguir durmiendo, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿verdad? Hay una promesa preciosa ahí cuando estamos metidos en las cosas del Señor. Hay una cosa hermosa que el Señor no falla porque no miente. Tú te pones en oración y tú dices: Padre, no tengo trabajo, y el Señor te lo va a conseguir. Señor, no tengo comida, y el Señor te va a alimentar. Señor, mira que mis hijos necesitan esto, el Señor lo va a suplir. ¿Hay alguien aquí en este momento que me diga: o yo le pedí al Señor y no me suplió? Levante la mano. ¿Verdad que no? Tenemos un Dios hermoso, pero una vez el Señor me regañó a mí y me dijo: si tú sabes todas estas cosas, ¿por qué me dejaste de pedir? Dejamos de orar. Porque a veces que Dios nos ha bendecido tanto y nos ha dado tanta abundancia, que ya ponemos los ojos en la abundancia y ya no en el que da la abundancia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, la Biblia nos prospera en todo. Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Es fácil que los varones andemos en consejo de malos? Es fácil. Nomás llega el viernes o el sábado que te pagan y los amigos, vamos a echar unas cervecitas, ¿o qué? Empiezan los malos consejos, empiezan ahí las malas amistades. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, varones, de estar metidos en el Señor, que nos esté cuidando de las malas amistades. Porque hay veces que las amistades son las que nos alejan de las cosas buenas y nos corrompen. Y nos empezamos a que, ándale, ven, tómate una cerveza, una no es ninguna. Tómate otra, tómate dos, que al cabo no hay tos. Tómate tres, no pasa nada. Y al rato llegas borrachote a tu casa. Y sin dinero. Y sin dinero, que es lo peor cosa, ¿verdad? Y lo que me encanta esta parte donde dice, y en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? En la noche, pensar, meditar, ¿cómo fue mi día? ¿Hizo lo bueno delante de los ojos del Señor? ¿Ayudé al que tenía que ayudar? ¿O me hice el sordo o el ciego en frente de la necesidad? ¿Verdad? Hay que estar meditando, preguntarle al Señor: Señor, ¿hice bien en este día? ¿Me equivoqué en este día? Ayúdame a reconocer si me equivoqué para arrepentirme, y si hay algo que todavía se pueda enmendar, enmendarlo. La Biblia es un escudo. Dice Hechos 17:10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? Es tan importante que nosotros traigamos nuestras Biblias, ¿verdad? Y decir, a ver, eso que está enseñando el hermano Carlos, ¿de dónde lo sacó? ¿Es bíblico? Ir y buscarlo, ¿verdad? Y si un día me equivoco, hermanos, ustedes allá en lo privado, cuando se termine el servicio, usted dígame: hermano Carlos, venga por acá, mire, aquí usted se equivocó, la Biblia no dice esto, ¿verdad? Tenemos la humildad y
podemos corregir, podemos aprender y decir, es cierto, me equivoqué, es cierto, malinterpreté la palabra, la enseñé mal. Tener la humildad de que la próxima vez que me pare aquí, decirles, hermanos, ¿recuerdan que la otra vez estábamos leyendo Hechos 18, 17? Se los expliqué mal, quiero corregir. Eso es muy humilde, hermanos, y eso no es malo, no es vergonzoso, es muy bueno que nosotros tengamos la humildad, ¿verdad? Porque no somos perfectos. ¿O cuántos eruditos tenemos aquí? Todos venimos a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es importante que la Biblia nos enseña y nos transforma. Yo recuerdo, ¿verdad? Que una de las cosas que pensé que me iban a costar mucho trabajo era dejar los ídolos, ¿verdad? Porque como yo venía del catolicismo, pero no lo practicaba, pero en mi casa sí había que la Virgen de Guadalupe, que no me acuerdo que otro santo, y el Judas Tadeo, porque mi abuelita me los traía. El Santo Niño de Dios. Ajá, el Santo Niño de la Tocha. Mi abuelita me los traía. Cada vez que alguien venía de México, me mandaban un santo, un mono de esos. El Sagrado Corazón. Sí, entonces yo pensé que me iba a costar trabajo, no me costó trabajo, gracias a Dios, porque el predicador, el pastor que estaba enseñando, cuando lo predicó de una manera tan bien, que tocó tanto mi corazón, que yo dije, vámonos, para afuera de la casa. Sí. Pero una de las cosas que el Señor trabaja conmigo es que cuando yo lo veo en la Biblia, yo me convenzo más, ¿verdad? Un amigo, alguien, un pastor, un misionero me puede venir y darme un consejo y posiblemente yo me quede con dudas diciendo, voy a ver, pero cuando yo ya voy a la Biblia y lo veo, no puedo pelear. Mi mamá me decía, la Biblia dice, Carlos, ¿te quieres poner con Sansón a las patadas? Así me decía mi mamá. ¿Le vas a ganar a Dios? No le puedo ganar a Dios. Recuerdo que una vez también fui a pláticas matrimoniales, ¿verdad? Y yo no era el que estaba fallando, según yo, ¿verdad? Y el pastor me decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y llegó el momento donde dije, pastor, ¿y ella qué? Todo yo. Y él me dice, es que tú eres el varón. Tú eres la cabeza de la casa. Tú eres la cobertura. Y yo creo que ha de haber visto mi cara de que, ¿de qué me estás hablando? Sacó la Biblia y me enseñó, mira, aquí dice que el varón es el varón de su casa. Y aquí dice que tú eres la cobertura de tu esposa. Y aquí dice que... Hasta que me llegó un versículo donde decía, y por causa del hombre que avienta a la mujer al adulterio, ¿qué alegó? No tenía nada que alegar en contra de la palabra. Entonces por eso a veces trato de ser demasiado bíblico, para que la palabra sea la que nos aconseje y diga, y se convierte en un escudo. ¿Por qué? Porque me ayuda a reconocer, ¿verdad?, que es mi culpa, ¿verdad? Y que necesito que arrepentirme de mis pecados. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía. ¿Cuántos de aquí se pueden extraviar? Todos. Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo. Hay que prosperar en la doctrina. Sí, tenemos que prosperar en la doctrina. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis, bienvenido. Hermano, pues fíjese que déjeme predicar, pero yo no voy a predicar a Cristo. ¿Cómo ven? ¿Lo dejamos predicar? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que nos vengan con otras doctrinas y que nos quieran venir con cosas que no los podemos permitir. ¿La Biblia restaura? Amén. Sí, restaura. Nehemías 8:5 nos enseña. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie.
Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Y leyeron el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Tiene que ser una manera que se entienda correctamente. Y me llama mucho la atención lo que estamos leyendo aquí, que dice que cuando le dice amén, amén, yo siempre le he enseñado que tenga cuidado cuando dice amén. 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 A ver, los dormidos digan amén. Tenemos que tener cuidado cuando decimos amén, porque decimos cosas que no deberíamos de decir amén. Porque cuando nosotros decimos amén, parece que estuviéramos haciendo una firma espiritual. A veces alguien está leyendo la lectura y está diciendo, nos comprometemos delante del Señor a serle fiel. Le voy a poner un ejemplo, cuando nos bautizamos. Yo le prometo al Señor mi vida, cambiar mi manera de pensar, me arrepiento de mis pecados. Estamos haciendo un compromiso con el Señor y le ponemos hasta el micrófono porque debe ser público. Y la persona dice, amén. Y cuando no lo cumplimos, el que sabe que tú dijiste un amén es el Señor. Por eso hay que tener cuidado a lo que decimos amén. Hermano, la palabra amén significa así sea o sea hecho. Estamos dando un afirmamiento de que así lo vamos a hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando decimos amén a cosas que no deberíamos de decir amén. Hay gente, ¿verdad? Aún predicadores que para todo, amén, ¿verdad? Y todos, amén. Aunque está diciendo una maldición y amén, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar diciendo amén a una maldición? Hay que pensar, ¿verdad? Por eso siempre le hago ese chiste, ¿verdad? Los dormidos digan amén, amén. Despierta, iglesia. Estemos atentos, ¿verdad? De lo que se está predicando, de lo que estás escuchando, de lo que estás entendiendo y decir, amén. Hay predicadores que te dicen, van a venir tiempos malos y toda la iglesia dice amén. Y yo digo, no, en el nombre de Jesús, que Dios nos libre de los tiempos malos. Porque a mí la palabra nos dice que veremos caer 1000 a nuestra diestra y ¿sí o no? Y uno dice, no, yo no. Si toda la iglesia dijo amén, yo no. Hay que tener cuidado y discernir antes de contestar. Tenemos aquí una conclusión donde nos enseña, la Biblia trae salvación. Cristo es el centro de toda la Biblia. Si hay alguien que te enseña una Biblia que no tiene nada que ver con Cristo, esa Biblia no es buena. Pregunta, hermano, quiero comprarme una Biblia. ¿Me enseña? ¿Verdad? A lo mejor alguna dama quiere comprar una Biblia, puede llamarle a pastora, puede llamarle a mi esposa, hermanas, ¿cuándo me acompañan a la librería? Quiero que me ayuden a escoger una Biblia. Las hermanas, créanme que con todo gusto y con toda disposición le van a ir a ayudar. Porque es algo muy bonito que usted empiece a tener su Biblia. La Biblia trae salvación, la Biblia muestra que es el único camino para salvarse. Se llama Cristo Jesús. Primero de no ir al infierno y después de muchas soluciones que se pueden dar a la vista. ¿Es cierto esto? Sí. Ahora sí pensaron, ¿verdad? Sí. Amén, ahí sí diga amén, porque lo primero que Cristo nos trae a través de la Biblia es salvación. Librarnos del infierno, del lago de fuego. Sí, amén, ahí sí decimos con gusto, amén, que no me voy al infierno, ¿verdad? La segunda es, la Biblia reforma nuestras vidas. Sí, reforma nuestras vidas. El tesoro de la palabra de Dios reforma la vida, nos cambia la vida, nos hace modificar nuestras acciones para conducirnos a la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Ahora ya no hago lo que quiero, ahora voy a la Biblia a ver si me conviene hacer las cosas, ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos que va cambiando nuestra manera de vivir. 3. La Biblia enseña escatología, ¿verdad? Todas las promesas del Antiguo Testamento lo hemos estado viendo que se están cumpliendo. Sí. Todo lo que se habló de Cristo Jesús, que iba a venir
a morir, a padecer, a sufrir, resucitar, ¿se cumplió? Al pie de la letra, ¿verdad? No ha faltado ni una tilde. Dice el 3, la Biblia enseña escatología. Daniel conoció los tiempos de su nación al leer la Biblia, y a pesar de que los ángeles le hablaban, él sabía la importancia de ese tesoro en la Escritura. Para conocer escatología debemos meternos en oración, súplica, palabra y ayuno. ¿Pero es fácil? Les recuerdo que mañana tenemos oración a las 6:30. Ahí seamos esforzados y valientes, ¿verdad? Punto número 4 dice: la Biblia nos prospera en todo. Sí, así es. Así es, amén. Pero recuerden, no esté esperando ser solamente prosperado económicamente. Necesitamos ser prosperados espiritualmente, ¿verdad? Yo siempre la cuestión económica la espero como una añadidura del Señor, para no poner los ojos en el dinero, ¿verdad? Recuerda aquella frase: el dinero es bendito en mi bolsillo y maldito en mi corazón, ¿verdad? El dinero es bueno, pero no hay que poner el amor en él. El secreto espiritual de la prosperidad del hombre está en la palabra. Primero la prosperidad espiritual, después del alma, y por último la prosperidad del cuerpo. 5. La Biblia es un escudo. ¿Nos defiende la Biblia? ¿Cuántos de nosotros cuando vivimos un susto, verdad, luego estamos repitiendo el Salmo 23 o el Salmo 91? ¿Verdad? Nos defiende, se convierte en un escudo. Contra la falsa doctrina también nosotros debemos evaluar todo lo que nos dicen. Debemos ver si está en la palabra del Señor, tal como lo hacían los de Berea. Todo lo que le predique, el que le predique, inclusive yo, usted siempre vea y escudriñe su Biblia, y usted vea, a ver, ¿sí es cierto lo que dijo el hermano? ¿O lo malinterpretó mal? ¿Cierto? La Biblia restaura. La única manera de ser restaurados es con la Biblia. No hay otra manera, no hay otra forma. Además, leyendo la Biblia, conocemos nuestra comisión existencial. Es decir, que llegamos a entender para lo que vino a esta tierra. A mí me encantó esta parte de que la Biblia me enseñó a través de su Espíritu Santo a darme una identidad. Como de la manera en que yo crecí pensando que yo era un inútil. Yo creí pensando que no servía para nada. Yo crecí pensando que todo me salía mal, y así era mi vida. Todo lo que emprendía salía mal. Todo lo que quería lograr no se lograba. Todo lo que empezaba no se terminaba. Todo lo que quería, todo era un fracaso. Se lo he comentado en predicaciones en forma de chiste, que muchas veces ni una rifita me ganaba. Nada. Cuando me tocaba el intercambio en los trabajos, el que le tocaba darme a mí ese día no iba. ¿Sí sabe cómo me sentía? Llega un momento donde tú dices, pues, ¿no existo o qué? Pero me presentan a Cristo y lo acepto como Señor y Salvador, y hasta las rifas me empecé a ganar. El primer intercambio que me dieron en un trabajo fue una Biblia. Gloria a Dios. Y ahí es donde haces memoria y tú dices, es que en verdad Cristo sí se involucra en mi vida. Es que en verdad Cristo sí hace que las cosas pasen. Es que en verdad Cristo sí enderezó mis pasos, sí endereza mis veredas, sí hace que mi vida sea mejor. A unos de un día para otro, a otros nos llevan un proceso. ¿Cierto? Recuerdo que cuando se fue la mamá de mis hijas, ¿verdad? Se fue, vengo a la iglesia el domingo, ella se va un viernes, vengo a la iglesia el domingo, viene un desconocido en la iglesia y me dice, varón, quiero orar por ti, y empieza a orar por mí, y luego me dice, el Señor dice que Romanos 8:28, y yo voy a Romanos 8:28, y todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, conforme su propósito. Y yo digo, ¿cómo va a ser esto bueno?
Si la mujer se acaba de ir y abandonar al marido y a sus hijas, ¿cómo es esto bueno? Pero con el tiempo, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que fue bueno, que era parte de que Dios estaba enderezando mi vida, ¿verdad? Y el Señor, hasta el día de hoy, puedo decir que hasta aquí, como dice el pastor, su versículo, ¿verdad? Hasta aquí Jehová nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha protegido, y hasta aquí seguimos en sus caminos con temor y con temblor. Amén. Lo invito, hermano, que si siempre traiga su Biblia, ¿verdad? Ya no la deje en su casa, tráigasela, cómprele también su Biblia a sus hijos, una Biblia conforme a su edad de sus hijos. Si no tiene, si no conoce, si no sabe dónde comprarla, hable, ¿verdad? Con Pastora Mayra, con mi esposa, con Pastor Jesse, y le podemos ayudar, ¿verdad? Para conseguir una buena Biblia. O si usted ya le sabe mucho la tecnología, pues también pregunte cómo puede tener todas las Biblias, ¿verdad? En un dispositivo donde usted puede tener una mayor función y poder tener un poco más de estudio, de entender, esta versión dice esto, esta versión dice esto, esta la voy a aplicar a mi vida para que cambie mi manera de vivir y yo pueda darle frutos al Señor. Amén. Vamos a orar para dar paso al grupo de alabanza, para que venga lo que sigue. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos honor, te damos gloria, te damos gratitud, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de dejarnos tu Biblia, Señor, de dejarnos este libro, Señor, que nos ayuda en tantas áreas de nuestra vida, sobre todo, Señor, la más importante, que nos ha dado salvación a través de tu Hijo Jesucristo, y nos ha librado, Señor, de las garras del enemigo y del lago de fuego, Señor. Te damos gracias, te pedimos que no